poner otra vez. Ahí está. Ahí sí está grabando. Si no hay pregunta de esto, pasamos a lo que le mandé hoy. Si no tienen pregunta desde... Por ahí ustedes lo que tienen que hacer es ir repasando todos los trabajos que venimos haciendo y si tienen duda, bueno, hacen la pregunta, ¿sí? Si no, les digo... ¿Cómo? No, está bien, digo. Que si no, le pasamos a lo que les mandé hoy, ¿sí? Lo que les puse hoy, el trabajo de hoy, tiene que ver con los controles de proceso. ¿Eso les suena? ¿Qué les suena cuando le digo controles de proceso? Tiene que ver con los controles que utilizamos para saber si el material se esteriliza correctamente o si el agente esterilizante llega al material. Sí, tiene que ver, sí, con los controles que nosotros utilizamos para controlar los distintos equipos, ¿sí? Sí, para control físico, biológico, químico, eso. Sí, sí, tal cual. Y físico, si decimos físico, ¿de qué control estamos hablando? Jessica, ¿tenés idea? Sí, profe, la temperatura, la humedad, el tiempo. Claro, y ese control tiene que ver con qué, con controlar el equipo, ¿verdad? Claro, los parámetros, sí. Bien, el control físico es el control que nos va a decir si el equipo está funcionando bien o no, ¿sí? Si nosotros no tenemos este tipo de controles, nosotros no podemos saber con seguridad si los materiales fueron bien esterilizados o no. Por eso necesitamos distintos tipos, para cada cosa, un control diferente. El equipo tenemos que controlar. ¿Qué controlamos del equipo? Por ejemplo, como dijo recién Jessica, sí, pero tiene un nombre eso, que ya lo vimos. Controlamos los ¿qué de los equipos? Parámetros. Bien, controlamos los parámetros de cada equipo y que cada equipo va a tener parámetros diferentes, ¿verdad? Dependiendo de qué equipo sea. ¿Sí? Luego tenemos el control químico. ¿Sí? Y el control químico, ¿qué nos estaría marcando? A ver, para aquellos o creo que lo deben haber visto, ¿no? Esto también. Los testigos Sí, sí. No, si hubo contacto con el agente y con los testigos, como dijo Jessy. ¿Está bien, Florencia, o Hernán, o Melanie, lo que dijo? Sí, está bien lo que dijeron las dos chicas. Ajá, ella dijo si hubo contacto con el agente esterilizante, el químico. Claro, sí, claro. Sí. Claro, si pasó por un proceso. Ahora sí, no es lo mismo decir pasó por un proceso a decir tuvo contacto con el agente esterilizante. Ah, ok. Son dos cosas distintas. Claro, porque lleva un testigo interno y externo. Uno Ahora en sí. la cámara. Ahora sí. Y otro dentro del material. Bien, como primera medida siempre tenemos que aclarar ante una pregunta, porque yo les puedo decir control químico, y ustedes me pueden decir cuál, interno o externo, porque hay dos. En realidad químico, estamos hablando cuando hay un producto, el biológico también es químico, porque tiene un producto para que haya reacción con los microorganismos, ¿sí? Por eso decimos, el físico no, es algo inerte. Cuando decimos químico, es algo que es dinámico. Entonces, como primera medida, ustedes tienen que tener en claro que hay dos tipos de controles químicos, el control interno y el control externo. El externo, ¿cuál sería? ¿El que está dónde? ¿El que colocamos dónde? En el paquete.
Claro, en el paquete. En el envoltorio. Claro. Bien, en el paquete o en el Como cinta. envoltorio o donde fuere, ¿sí? Pero cada material, sea el más pequeño que sea, si va individualmente, tiene que llevar un control químico externo, ya sea de tira de papel, tinta adhesiva, o que venga impregnado en las distintas bolsas que ya tienen preparadas para someter los materiales en esa bolsita, que vienen de distintas medidas, que después cuando veamos envoltorios vamos a ver los distintos envoltorios que vienen, ¿sí? Eso es en el caso de los pouch. De los pouch ya vienen también impresos en el papel. Que viene con el testigo ya incluido. Sí, sí. Claro. Hay muchos envoltorios que vienen con el químico incluido y otros que no, que se los tenemos que colocar. ¿Sí? Entonces, el químico externo es el que va por fuera de cualquier material y que solamente nos indica que pasó por un proceso, nada más. Tiene un viraje que tiene que, si es de color amarillo, su color inicial, va a virar a color negro o marrón oscuro. En este caso, que hay uno de tiras de papel que tiene los dos extremos con el indicador, dicen vira de marrón a negro. Algunos van a virar negro y otros van a virar marrón. Y eso no significa que está mal, porque yo me tengo que guiar por la guía que me manda el indicador. Entonces muchas veces cuando está marrón lo devuelven. Y no es así. Si va a virar más oscuro muchas veces es porque tomó más contacto con la temperatura, o porque la temperatura pudo haber sido un poco más, nada más que por eso. Pero de marrón a negro, cuando yo tengo la orientación de cada indicador, que yo los tengo que solicitar al fabricante cuando me lo mandan, que me lo entregan, siempre tengo que pedir la referencia de ese indicador, porque muchas veces no, hay de distintos laboratorios y cada laboratorio tiene un color diferente, tanto el color inicial como el color cuando termina el proceso. Entonces, ahí es donde tengo que prestar atención, porque si cambio de laboratorio, me va a cambiar el color de ese indicador y que yo tengo que saber de qué color va a virar, ¿sí? Entonces, eso me dice solamente que pasó por un proceso y para qué me sirve a mí ese indicador. El químico externo, que me dice que pasó por un proceso. ¿Cuál va a ser la utilidad para mí poniendo ese indicador? Para distinguir que fue procesado a los que no. Muy bien. Para poder diferenciar un material procesado de otro no. Ejemplo, las gasas, que son muchas, 10×10, que hacemos mucho sobre o paquete, dependiendo de dónde trabajamos y qué utilizamos. Yo tengo 100 paquetes o 200 paquetitos y yo tengo que mirar uno por uno. A lo mejor puede haber alguno que no esté mirado. ¿Y qué sucedió con eso? Quedó en el interior de la bolsa, no tomó contacto con el agente esterilizante y por eso no viró el indicador. Y en ese caso tengo que retirar esos que no están virados. Entonces, esa es la utilidad del indicador químico externo, ¿sí? Solo me dice que pasó por un proceso y nada más, ¿sí? El químico interno, que se dice químico interno, o podemos decir integrador, cualquiera de los dos, está bien dicho. Lo que yo tengo que saber es la lectura de cada uno. En este caso, del indicador interno, ¿qué lectura nos da ese indicador? Que penetra, que llegó a penetrar hasta ahí la esterilización. Muy bien. Eso lo que me dice es que el agente esterilizante ingresó en el interior de ese paquete, que es realmente lo que yo necesito saber, ¿eh? Porque el indicador externo, que está por fuera, pasó por el proceso, pero yo no sé lo que sucedió adentro, que es lo que yo necesito saber a la hora de abrir ese envoltorio o abrir la caja. Cuando abren la caja y tienen que ver ese indicador,
Si ese indicador no está bien guiado, no se puede utilizar la caja o el paquete. ¿Sí? Para eso me sirve el integrador. ¿Por qué le decimos integrador? Porque me dice los parámetros del equipo, justamente. Si hubo contacto con el agente esterilizante, si hubo buen agente esterilizante, no, y hubo menos presión o hubo menos temperatura, ese indicador no va a virar. Si no tiene todos los parámetros completos, ese indicador no va a virar. Por eso se dice integrador, porque integra todos los parámetros del equipo. ¿Sí? Y esos también vienen de distintas maneras. Para calor seco viene en tubitos de vidrio o vienen en tiras de papel. Vienen de distintas maneras. Para vapor no, para vapor viene solamente en tiritas de papel, pero distintos los dibujos, distintos los colores y de distintos laboratorios. El integrador de vapor, sobre todo, no así los otros, tiene dos lecturas. Si tiene vapor sobrecalentado o hubo una falla, va a virar de un color indefinido, ni el final ni el del comienzo, un color que no nos dice nada. Eso puede ser porque tuvo vapor sobrecalentado o porque la presión no fue suficiente, entonces por eso viró de ese color. Cuando no está bien en su totalidad el color, no tenemos que utilizar ese material. ¿Sí? Ok. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, Bárbara. Sí, muy bien. Bueno, ahora yo les pregunto, el otro control que tenemos es el biológico. Tenemos uno más que es el de Bowen-Diehl, que es solamente para vapor. Se llama test de Bowen-Diehl, simplemente es el nombre de la persona que lo creó, que lo inventó, que lo descubrió, es el nombre de esa persona, por eso se llama de esta manera. Y eso es nos indica si hay aire en la cámara del autoclave o si hay algún desperfecto con algunas válvulas, con el burlete. Eso es lo que nos dice. Pero principalmente lo que nos está diciendo es que hay burbujas de aire en la cámara. Entonces, en ese caso, tenemos que reparar el autoclave. Ese indicador se utiliza todos los días en el primer ciclo de la mañana con el autoclave frío. O sea, tiene que ser el primer ciclo del día que yo haga ese indicador. No me sirve que yo haya alargado un ciclo y diga, ay, me olvidé de hacer el Bowen, lo voy a hacer ahora, en el segundo. No, ya no sirve, ¿sí? Porque el autoclave ya tuvo temperatura, ya tuvo un uso, ¿sí? Pregunta, ¿qué pasa si sucede eso, que hay que esperar a que enfríe para volver a hacerlo? No conviene ya en el día hacerlo. Y no va a ¿Y pasar. cómo te das cuenta si no tenés dentro de la cámara está funcionando bien o no hay aire? No pasa Si estás nada. haciendo No pasa nada, porque justamente ahora vamos a llegar a esto. Este test corresponde, una cosa es lo que tenemos que hacer en todos, y otra cosa es cómo podemos trabajar. Eso podemos hacer todos los días en el primer carga, o podemos hacer 3 veces por semana, 4 veces por semana, 2 veces por semana, y eso va a depender de los insumos que nosotros tengamos. Porque a mí no me sirve utilizar una semana 7 Bowen-Diehl y después me quedé el resto del mes sin la prueba del Bowie. Y yo tengo otros parámetros, está diciendo tanto el físico como el químico, el biológico, que me está indicando si el proceso fue satisfactorio. No va a pasar nada que no haga un día el test de Bowie. ¿Se entiende? Más o menos, porque no entiendo bien el tema de qué criterio usás y en qué te puedes basar para decir lo hago una vez por semana, entonces así no utilizo tantos test. Porque tenés otros parámetros que te está indicando que la esterilización fue satisfactoria. No es solamente con uno.
tenés que tener todos, el químico, el físico, el integrador y el biológico, ¿sí? Ah, está bien. Si venís bien toda la semana así, un día no pasa nada, digamos. Exacto. Si vos tenés ese día, en cada ciclo, nosotros tenemos que hacer todos, químico externo, interno y el biológico. En cada ciclo estoy hablando. No sé si vos trabajás, Emanuel, en alguna central. No, yo hago farmacia. Ay, no sé quién me preguntó de los indicadores recién. Yo, Hernán, Hernán. ¿Vos trabajás en una central? no. No. Bueno, en cada ciclo se tiene que hacer un biológico, ¿sí? Ahora, los biológicos son, si no hago un biológico en cada ciclo, yo no puedo saber si ese ciclo fue esterilizado o no, porque el único que me dice que hubo muerte microbiana en ese ciclo es el biológico, ¿sí? Porque es el biológico el que contiene las esporas en el tubito, no los demás. Los demás son un complemento del biológico. El resultado final, Está bien, ahora sí. fue satisfactoria o fue esterilizada, es el biológico, ¿sí? ¿Y ese se hace una vez por semana, profe? ¿El biológico? En realidad, como digo, el biológico se debe hacer en cada ciclo. Si yo hago 10 ciclos por día, tengo que hacer 10 biológicos. Pero a lo que iba es, el biológico tiene una lectura, para tener la lectura final tarda 48 horas de vapor y 24 horas el dióxido de etileno. Entonces, esa carga que yo hice, en realidad la tengo que retener hasta tener el resultado del biológico. No la puedo entregar, ¿se entiende? Sí, Okay, y sí. le quería hacer una consulta en base a eso. Sí. Porque yo tengo entendido que hay equipos que fueron disminuyendo los tiempos de control biológico. No sé si están así, pero hasta incluso en minutos ya estaría el resultado del control. No, en minutos no. Lo que hay, que justamente ahora iba eso, lo que tenemos son los controles biológicos de lectura tardía, que son los que yo dije recién, de 24 y 48 horas, y tenemos los de lectura rápida, que son de 3 horas. Ahí está, 3 ¿Sí? horas eran. Está Pero bien. no es el equipo, es el control biológico y la incubadora, que es diferente, que tarda Claro. 3 horas. Pero no todos podemos tener acceso a esos indicadores. Porque aunque son carísimos. parezca mentira, no todos los hospitales tienen las incubadoras y estos distintos indicadores para poder trabajar. Por eso es un combo de cosas que tenemos que hacer, desde el físico hasta el biológico y los controles de los equipos por los técnicos. Entonces, en el caso que a mí me falte uno de estos indicadores, yo tengo otros parámetros que me puedo basar para decir sí, la carga está bien, porque mi rutina de trabajo con los ciclos vienen dando bien y no he tenido inconvenientes. Ahora, si yo de los 4 indicadores tuve inconveniente con el físico que me clausuró la carga por un motivo X, o uno de los indicadores químicos no viraron, ahí estoy en un problema, entonces digo, no, necesito poner un biológico, ¿sí? Entonces son varios parámetros que yo tengo que ir controlando para poder decir, bueno, puedo trabajar si no tengo un control biológico en un día, 2 días, no sé si se entendió. Le hago una yo ya lo consulta. entendí. Sí. En el caso de que el testigo no haya virado, uno hace la carga de, por ejemplo, el autoclave, la carga del material y masa a esterilizar, y hay quizás 2 paquetes que no viraron y el resto viró. ¿En ese caso se vuelve a procesar todo o bueno, se confía que solo esos 2 paquetes, digamos, no tuvieron contacto con el agente esterilizante? Exacto, porque nosotros cuando hacemos la carga del autoclave, que yo les mandé a ustedes el instructivo de la carga, ¿verdad? Carga y descarga les mandé. Sí. Bueno, si vos lees ese instructivo minuciosamente,
te vas a dar cuenta que tiene que ver cómo nosotros hacemos la carga, porque el indicador químico está en una parte, en una cara de ese material. Si yo justo donde estaba el químico, lo apreté con otro material, ahí el agente esterilizante no va a llegar. No, está bien, eso sí, está claro, pero yo voy a que quizás haya un desperfecto en el autoclave. No, ahí tenés que verificar vos y ver, cuando hacemos la descarga también tenemos que mirar cómo estaban puestos los paquetes para poder justamente ver esto que vos me estás diciendo. Si ese indicador estaba bien puesto, o estaba bien, digamos, visible al agente esterilizante, ahí puedes haber burbujas de aire. Entonces en ese lugar no llegó el vapor, porque si hay burbujas de aire, el vapor no llega. Esa puede ser una de las causas. Otra causa puede ser que haya estado tapado el indicador y por eso no tuvo contacto con el agente esterilizante. Ahí se puede sacar esos materiales, no es necesario toda la carga, pero eso queda a criterio de cada uno. Cómo trabaje, cómo conoce su equipo, qué tan creíbles somos en el trabajo, eso queda a criterio de cada uno, pero tenés las dos formas. O sacás el material que no viró solamente o haces toda la carga. Pero en ese caso, tenés que cambiar el envoltorio de toda esa carga, ¿eh? No es que le cambio el indicador químico nada más y lo vuelvo a someter. Tengo que hacer una descarga de todos los envoltorios nuevamente. ¿Sí? También puede ser que superó la carga que corresponde, porque una carga es del 80% nomás. Por eso. Al superar esa también sí, puede ser que no. Sí, pero sí, puede ser que si ponemos más del 80%, vamos a estar apretando el material para que entre mayor cantidad. Y ahí está el inconveniente que yo le decía, que es donde puede quedar el químico tapado y no llegó el agente esterilizante. Porque en el vapor no es como en el calor seco. El calor seco es una temperatura que va a llegar a todos los materiales, pero acá es un agente esterilizante que tiene que tener contacto con el material, si no, no esteriliza. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Perfecto, profe. Sí, sí. Volviendo a lo de antes, yo les decía, nosotros tenemos, si trabajamos en un lugar donde no tenemos el biológico de 3 horas y tenemos el de 24 horas, yo estoy haciendo cargas, por ejemplo, de ropa o de cajas que van a utilizar, yo no puedo dejar esa carga 48 horas esperando el resultado del biológico para ser entregada, porque en un día yo puedo hacer 30, 40, 50 ciclos, porque cada ciclo tarda 1 hora, y dependiendo de la cantidad de trabajo y qué tan grande sea el hospital, van a ser la demanda de material que a mí me van a pedir y que yo tengo que estar procesando. Si no tengo ese biológico, ¿qué hago con todo? ¿Dónde pongo toda esa cantidad de material y lo retengo 48 horas y después entregar? ¿Se puede, digamos, trabajar así? Se debería, pero no siempre se puede porque no, como dice usted, no. Y bueno, y pasa, no tenemos, todas las instituciones no tienen la cantidad de material suficiente para las cirugías que es imposible. Es imposible. Entonces, la otra sería gestionar los biológicos de 3 horas, y entonces sí, yo puedo procesar en 3 horas, terminó, entrego la carga. 3 horas terminó, entrego la carga. Pero tengo que tener ese biológico y la incubadora, que no es la misma que la de 48 horas. Esas incubadoras son costosas, y a veces los laboratorios la dan como dato, pero hay que comprar una determinada cantidad de biológicos para que ellos nos puedan dar la incubadora como dato para poder trabajar. Entonces, son complicaciones que surgen, que por eso nosotros tenemos que, con todos estos parámetros, más los controles del equipo, es como tenemos que trabajar. Ahora, hay lugares que no tienen ni siquiera el de 24 horas. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Es el biológico que prepara bacteriología, que es el papel inoculado con las esporas, que van en un tubo de vidrio, que se coloca en el autoclave, en un determinado paquete. Eso se manda
a bacteriología para la lectura luego de ser procesado. ¿Y saben cuánto tarda ese biológico de bacteriología? Una semana. Exacto, una semana. Fíjense todos los inconvenientes que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahora le hago una consulta. me pueden decir al tercer día cómo viene. Me puede decir, mira, viene bien, pero al cuarto o quinto día me dice, mira, no, me dio positivo. Lo mismo nos puede suceder a nosotros con los biológicos de 24 horas o de 3 horas. El de 48 horas, a las 24 horas me dice, está perfecto. Bueno, yo digo, mira, viene bien. Bueno, puedo entregar un material porque me lo están pidiendo. A las 48 horas me dio amarillo. ¿Cuál sería la razón de ese resultado? Que se haya recontaminado o que haya humedad o algo en el control. Esa es una falla. Una recontaminación externa al manipuleo de ese biológico, porque ese biológico hay que romper antes de colocarlo a la incubadora. Se hace romper, se dice, porque se pone en la incubadora, se hace clic y ahí cae el medio de cultivo, porque es un tubito que tiene el medio de cultivo en la tapa, las esporas están acá. Entonces, cuando nosotros colocamos y rompemos, le decimos, el medio de cultivo cae, entonces ahí están las esporas y ahí es donde va la temperatura y que al pasar las horas vamos viendo si mueren o no, si estaban muertas o estaban vivas. Eso es uno que vos dijiste, de la recontaminación en el manipuleo. Pero también puede entrar aire, esa puede ser otra. Pero otra razón, ¿cuál puede ser? Que no esté funcionando bien el equipo. Sí, claramente. Pero ¿por qué me dio al principio bien y al finalizar dio positivo? Tiene que ver Puede con ser por la cantidad de esporas o la carga que tenga, o sea, en 24 horas no va a ser lo mismo que la que tenga en 48. No. No, porque estamos hablando del mismo. La cantidad de esporas son 10 a la sexta, generalmente. Va a ser siempre la misma. Yo proceso en un ciclo. Eso tiene que ver con que si me da el resultado final negativo, ¿qué me está diciendo? ¿Que hubo qué para que me dé negativo? ¿Con la resistencia del microorganismo? No, la lectura del biológico me dio negativo a las 48 horas o a las 3 horas. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué lectura tengo yo que me dio negativo? ¿Que hubo qué? El agente esterilizante actuó correctamente en ese caso. Si da negativo, sí, y entonces ¿hubo qué? Muerte microbiana, bacteriana, mejor dicho. Nos quedamos sin tiempo otra vez. Que hubo muerte total de esporas, si me da negativo. Está bien. Sí. Ahora, si como yo dije hoy, las primeras horas me da bien y después me da mal, me está diciendo que hubo muerte parcial de espora. Por eso viró amarillo. ¿Sí? Sí. Por eso yo no puedo entregar nada y tengo que esperar la lectura final. Ahora, en ese caso, ¿qué pasa? Porque uno deja registro de todo. No, y en ese caso hay que revisar el equipo. Volver a hacer otro ciclo con otro biológico y no tocar nada de lo que esterilizamos ahí y hacer reparar el equipo. En ese caso, está mal, ¿sí? Tenemos que buscar dónde está el problema, que no siempre es un problema del equipo. Puede ser un problema del biológico en sí, que a veces recae con esporas, porque los laboratorios, ¿cómo trabajan? Ellos con una espora la hacen reproducir para sacar más y hacer los biológicos. ¿Sí? En estos casos muchas veces hay de más espora o están vencidos los indicadores y yo no me di cuenta, o es un problema del equipo. ¿Sí? O fue un problema de mi manejo con el biológico una vez que lo retiré del equipo. Hay varias causas que tenemos que ver, pero ante la duda, lo primero que tenemos que hacer es hacer un nuevo ciclo y
reparar el equipo. Si me vuelve a dar mal, reparar el equipo. ¿Sí? Perfecto. Profe, entonces está bien. no hay que entregar el material hasta no tener el biológico. Exacto, eso sería lo ideal, como le dije hoy, pero como también dije, eso es casi imposible en un hospital, no así en una terciarizada. Como nosotros tenemos otros parámetros que son complementos, yo tengo que conocer mi equipo y ver que todo esté bien, el resto, y ahí sí voy a tener seguridad. ¿Sí? ¿Y puede Porque- pasar que el resto de los parámetros den bien, pero el biológico dé mal? Sí, sí puede pasar, o viceversa. Sí puede pasar. Eso no es algo dinámico, no es algo que está estipulado de una determinada manera. Muchas veces nos volvemos locos buscando el problema dónde está y tenemos que verificar todo porque a veces nos sucede, da mal uno, da bien otro, siempre es así. Pero bueno, también siempre nos va a faltar alguno de los indicadores. No siempre vamos a tener absolutamente todo, ¿sí? Pero de todos estos que dije, el que menos que puede faltar y que no vamos a tener a lo mejor tanto inconveniente es el test de Bowen-Dick, ¿sí? Porque ahí si hay aire en la cámara o hay algo que está fallando, claramente yo me voy a dar cuenta en los burletes, me voy a dar cuenta en la temperatura, me voy a dar cuenta. No así con el resto, ¿sí? Y si los equipos están controlados con el mantenimiento preventivo, escrito por los técnicos y todo, yo tengo un aval de que el equipo está funcionando bien. Y también es la experiencia nuestra que tenemos que conocer cómo trabajan nuestros equipos. ¿Sí? Sí. Perfecto. Si se llega Perfecto. a bueno, creo que expliqué lo más importante. Y igualmente seguimos. El martes que viene entonces hacemos el parcial. Sí. Como Bueno, usted diga, sí. profe. Bueno, hacemos el parcial entonces el martes. Lo hacemos, como les dije, de 9, le dije a 11. sí. Sí, de 9 a 11 dijo. De 9 a 11. Bueno, y el viernes hacemos el otro. Bueno, de este tema de indicadores hay bastante para hablar. No nos voy a involucrar en el parcial porque nos llevaría a otra clase más poder hablar. En las fotocopias que le mandé, no le mandé todas de la página porque es mucho, es extenso, por eso le puse 8 preguntas porque hay algunas que son bastante largas, ¿sí? Y no tengo que mandarle demasiadas copias, demasiados mails, así que después les mando la otra parte que nos quedó, ¿sí? Pero lo más importante es esto. Ustedes lean ahí todo lo que yo les mandé de indicadores, anoten las dudas, porque supongo que las van a tener, y después lo volvemos a charlar. ¿Sí? Perfecto, profe. Ok, perfecto. Bueno, quedamos así entonces, ¿sí? Consulta, los temas para el parcial del viernes, ¿cuándo los va a dar? Ah, los di hoy. ¿Vos no estabas? Sí, pero dio lo del martes. Ah, sí, lo del martes. Después vemos para el viernes, no hay problema. Ah, bueno, listo. Después Era. les pongo los temas para el proceso. Los temas para el proceso van a ser desinfección de alto nivel y seguramente va a entrar óxido de etileno, la descontaminación, eso los más importantes que vimos. Pero después les digo bien. Está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, ¿quieren Sí, sí. hacer alguna pregunta más de esto que estuvimos hablando, de los biológicos? No, por ahora no. No. Bien. Bueno, venimos bien hasta acá con todos los temas que venimos viendo, vienen entendiendo, están cómodos también, o necesitan algún otro tipo de explicación o de material, no sé. No, por mí está muy bien. Por mí también está bárbaro. Sí, no, bien. por ahora estamos bien. Bueno, buenísimo, me alegro entonces. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes, ¿sí? Nos encontramos a las 9, el viernes. Si tienen, Hasta el viernes, profe. si de los temas que yo les di para el parcial del martes, aunque el viernes sea de proceso,
Ustedes estuvieron leyendo algo y tienen dudas, me preguntan el viernes igual. Bueno, ¿Sí? Bien. Si van leyendo y tienen dudas, el viernes me preguntan. ¿El parcial que es múltiple de Listo. choque? No, va a ser preguntas a responder, pero no muy extensas, como muy concisas, ¿eh? Ah, bien. ¿Sí? Bárbaro. Bueno. Bárbaro, chicos, entonces. Hasta el viernes, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta el viernes para todos. Bueno, cuídense. chao. Chao, Hasta luego. profesora, hasta el viernes, si Dios quiere. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, buena semana para todos. Nos vemos. Gracias, igualmente. Adiós, cuídense. Gracias. Vacúnense. Sí, sí.